simplicidad, simetría y más. La teoría de Gestalt y los principios del diseño. Los grandes diseñadores entienden lo importante que es la psicología en la percepción visual. ¿Qué sucede cuando la mirada de una persona observa uno de tus diseños? ¿Cómo su mente reacciona al mensaje reflejado por tu obra? ¿Qué es Gestalt? La palabra Gestalt es del idioma alemán que literalmente significa patrón, figura, forma o estructura unificada. Busca darle sentido a cómo nuestras mentes perciben las cosas como un todo, en lugar de cada uno de sus elementos. Los partidarios de la Gestalt pensaban que los procesos como la percepción, el aprendizaje y la cognición no eran tan simples y que no se podían entender como tan solo dividirlos en partes. A ellos les interesaban más las ideas complejas, como el entendimiento, el holismo y la solución de problemas. ¿Cómo la Gestalt se relaciona con la percepción visual y el diseño? La Gestalt, en el campo de la percepción visual, con la idea principal basada en que cuando percibimos al mundo, hay muchas señales distintas que nos llegan al mismo tiempo. Visualizamos nuestro entorno como formas o como grupos unitarios. Pero bueno, vamos a pasar a los principios de la Gestalt. En este caso vamos a hablar acerca de lo que corresponde al diseño en general. Pero ese diseño también puede ser aplicado para cuando estamos diseñando un sitio web o una aplicación web. Estos principios intentan explicar cómo y cuándo nuestras mentes perciben los diferentes componentes visuales como parte de un todo. El primero de los principios es simplicidad. La ley de la simplicidad indica que cuando nuestra mente percibe todo en una forma más simple. Si lo vemos en esta figura, este objeto de manera individual y este objeto de manera individual, pues igual no nos dicen nada, pero al momento de que los juntamos, nuestra mente la asocia con la palabra logo. Lo importante de la ley de la simpleza para los diseñadores es que cuando se combina ingeniosamente con la creatividad, los dos elementos se pueden aprovechar para crear diseños realmente impactantes. En ese sentido, dominar la simpleza obliga a que se encuentre un equilibrio entre los dos planteamientos que con frecuencia son opuestos: el uso de figuras y objetos sencillos y la necesidad de producir efectos de diseño impactante. Y ahorita vemos este ejemplo. Es un objeto sencillo, pero realmente tiene un impacto en lo que quiere transmitir. La simpleza se trata de ayudar al ojo a encontrar figuras con las que se pueda provocar una interpretación de lo que queremos mostrar. Figura y fondo. El principio de figura y fondo trata de explicar qué elemento en un diseño se percibirá de inmediato como la figura y qué elemento se percibirá como un fondo. Figura y fondo tienen a su vez otros dos principios, que son área. Dice que la mente a menudo se percibe el objeto más pequeño en la composición como la figura y el más grande como el fondo. Y la convexidad. Los elementos convexos se asocian con mayor frecuencia a las figuras que los cóncavos. Y aquí vemos un ejemplo. Cuando se emplea en el diseño este principio, puede marcar una gran diferencia en la forma en que la creación expresa un mensaje. Aquí vemos otro ejemplo que es realmente sencillo, pero que realmente transmite un mensaje impactante. Aquí uno más en el libro de Pedro y el Lobo: área y figura, forma y fondo. Un principio más es proximidad. Si los elementos están muy cerca el uno del otro, los percibimos como que pertenecen a un mismo grupo. Eso es lo que nos indica este principio. Si los vemos de manera individual, a lo mejor no significan nada, pero unidos, dado que están demasiado cerca, realmente significan algo.
Este logo es para la Universidad Unilever. Volvemos nuevamente con que las figuras de manera individual no significan nada, pero al momento de que se unen, que están muy próximas, nos forman Unilever. Este logo es para la Coca-Cola. Uno de sus principales objetivos es la sonrisa, pero ellos lo hicieron utilizando sus botellas y están lo suficientemente cerca como para aplicar el principio de la proximidad. Semejanza es uno de los principios más de Gestalt. Al igual que con el principio anterior, el principio de semejanza nos indica que si los elementos se parecen uno al otro, los percibimos como si pertenecieran al mismo grupo. La semejanza se puede causar a través de colores, tamaños, orientaciones, texturas e inclusive con las diferentes fuentes. Y aquí vemos un ejemplo. No solamente vemos objetos que son redondos, también podemos ver cuadrados, rectángulos y podemos asociar diferentes figuras basadas en el color. Dirección común. La base de este principio es sencilla, pues establece que nosotros vemos aquellos elementos visuales que se mueven en la misma dirección como parte de un grupo. Volvemos nuevamente con que los elementos individuales a lo mejor no nos significan nada, pero como están posicionados de una determinada forma y tienen un conjunto, ahora sí ya nos significan algo y se cumple el principio de la dirección común. Igualmente aquí. Las letras con esa tipografía tipo escalera nos dan un sentido de movimiento. Simetría. Este principio prácticamente se describe con el título. Los elementos simétricos se perciben como parte de un mismo grupo, a pesar de que los elementos no son iguales, ni en cuanto a forma, ni en cuanto a color. Dado que son simétricos, se perciben como un todo. Y aquí también se aplica el principio de paralelismo. Si se fijan, estos elementos son paralelos. Continuidad. Pasando de la inclinación a la alineación, la asociación visual se crea cuando los elementos se alinean unos con otros. Es decir, que las líneas se perciben como una sola figura, en tanto que sean continuas, y mientras más fluidas sean los elementos o los segmentos, más las vemos como una figura unificada. Y este es un ejemplo. Cierre. Aquí las líneas están demasiado juntas. Pero ¿cuál es el objetivo de FedEx? Indicar esta flecha, que indica que hacia allá va el paquete. Región común. Piensa en una insignia donde normalmente hay una combinación de textos, objetos y un estandarte. El principio de la región común nos indica que cuando nos encontramos varios elementos que forman parte de una sola región, los asociamos como un solo grupo. A pesar de que aquí hay elementos diferentes, se aplican tanto los demás principios que hemos visto anteriormente. Nuestra mente los agrupa como un todo. Conectividad de elementos. La última forma en la que trabaja nuestra percepción, según los principios de la Gestalt, es cuando los elementos están conectados por otros elementos. Es cuando se le da unidad y cohesión visual. Aquí hay muchos elementos, pero todos están unidos. Todos significan algo. Y es a lo que se refiere este principio, conectividad de los elementos. De una o de otra manera los elementos están conectados y están transmitiendo el mensaje. Aplica los principios de la Gestalt en tu próximo proyecto. Cuando hablamos de un proyecto de software, todos estos principios pueden ser aplicados. Revisa muy bien cuál es tu diseño y aplícalos.